La manera más sencilla de explicar esto sin parecer un lunático es comenzar desde el principio. Cada sábado y domingo por la mañana me dedico a visitar algunas ventas de garaje. Nunca busco algo en particular, solo espero encontrar algo interesante. Y bueno, hace unos meses pensé que había encontrado justo eso. Resultó ser el peor error que pude haber cometido. Revolviendo en una caja, vi una caja larga y delgada decorada con estrellas y planetas impresos a mano y texto en un idioma diferente. No pude reconocerlo. Parecía de origen asiático, pero no estaba seguro. No puede ser, pensé. Un telescopio para ver las estrellas. Siempre quise uno de estos, pero los nuevos siempre parecían tan caros, y los que ves en ventas de garaje o tiendas de segunda mano suelen ser chatarra. Después de abrir la caja y revisarlo, quedó claro que no era un telescopio amateur. Cubierto de todo tipo de perillas y botones, parecía un auténtico telescopio de alta potencia. Me acerqué al dueño de la casa, tratando de no ilusionarme demasiado. El dueño de la venta de garaje era un sujeto interesante. No era de esa parte de la ciudad donde estaba en ese momento, así que no lo reconocí. Llevaba sandalias, pantalones cortos y una camisa hawaiana brillante de una talla más grande. Su piel era de un tono bronceado oscuro, y su cabello gris parecía un poco más claro por la exposición al sol. Sus ojos eran un poco inquietantes, como si le faltara un tornillo. Estaba en medio de hacer una broma con un cliente y riendo un poco demasiado fuerte para ser socialmente aceptable cuando me vio. La sonrisa en su rostro desapareció cuando vio lo que sostenía. No fue una reacción particularmente dramática, solo una sutil seriedad que noté. ¿Está esto a la venta?, pregunté, esperando a medias que me lo arrebatara de la mano diciendo algo como, ¿cómo llegó esto aquí? Claro que está a la venta. Estoy tratando de deshacerme de todo. Me mudo la próxima semana. Respondió con un poco menos de entusiasmo que lo que había escuchado de sus intercambios anteriores. Me miró de arriba abajo y no pude evitar sentir que me estaba evaluando. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Estás preguntando cuánto cuesta o cuál es el precio? La vida a veces tiene dos respuestas diferentes para esas preguntas. Dijo de una manera curiosamente distante. Confundido, aclaré que solo quería saber cuánto dinero tendría que pagar por esto. Dijo 20 pesos y felizmente le di un billete de 20 pesos en la mano y me fui a casa, satisfecho con mi compra. Instalé el telescopio en el balcón de mi apartamento en el segundo piso. Elegí este apartamento cuando me mudé a esta ciudad hace años, específicamente por este balcón. El apartamento en sí está en una colina, con vista a un gran valle, y la vista desde el balcón es absolutamente impresionante. Puedo ver todo el valle, y el atardecer haría que el precio del lugar valiera la pena. El telescopio sería la adición perfecta a mi santuario en la terraza. Después de instalarlo, inmediatamente saqué la caja en la que venía a la basura. No estoy seguro si fue el idioma extranjero o solo las figuras toscamente dibujadas. Simplemente me dio escalofríos. Así que lo tiré al reciclaje. Durante el resto del día, solo conté las horas hasta que pudiera probar mi nueva compra. Y finalmente llegó la noche. Me dirigí al balcón para ver cómo funcionaba esto. Después de unos minutos de jugar con las perillas y botones, pude enfocarlo en ciertas constelaciones y planetas, y realmente me estaba divirtiendo mucho. Para cuando me molesté en revisar mi reloj, había pasado una hora. Finalmente, decidí que tenía que ir a la cama. Puse la tapa del lente y lo dejé apuntando a Júpiter, que había estado tratando de obtener una mejor vista. A la mañana siguiente, mientras me preparaba el desayuno y me alistaba, el telescopio llamó mi atención. No estaba en la misma posición en la que lo había dejado. En lugar de apuntar al cielo, estaba apuntando hacia el valle. No me preocupó demasiado en ese momento, y simplemente seguí con mi día. Cuando regresé de mis recados del domingo,
Pasé por el balcón y miré el telescopio nuevamente. Esta vez noté que la tapa del lente no estaba en el lente como la había dejado la noche anterior. Salí a revisarlo. La tapa estaba colocada cuidadosamente en la barandilla del balcón. Estaba confundido, pero concluí que simplemente debía haberla dejado fuera por error. En retrospectiva, debía haber sabido que no la dejé fuera, pero el cerebro tiene una forma curiosa de engañarte para que pienses en cosas más cómodas. Esperé pacientemente a que llegara la noche, y continué mi viaje interplanetario que había comenzado la noche anterior. Tuve mucho cuidado de colocar la tapa del lente ajustadamente, y moví todo el telescopio hacia un lado fuera del sol. A la mañana siguiente, solté un suspiro cuando miré por la ventana del balcón. El telescopio se había movido unos 5 pies desde donde lo había guardado hasta el borde del balcón, apuntando donde había estado antes. La tapa del lente colocada cuidadosamente en la barandilla. Por alguna razón, esto realmente me inquietó. Estaba confundido de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave y mi balcón en el segundo piso era demasiado alto para que alguien pudiera trepar. Simplemente no había explicación. Era extremadamente inquietante. Recogí el telescopio y lo llevé dentro de mi casa. Lo puse en un armario y traté de sacarlo de mi mente. Casi pude olvidarlo hasta que regresé del trabajo esa noche. Inmediatamente sentí escalofríos cuando entré por la puerta. Corrí rápidamente hacia el balcón y allí estaba, perfectamente instalado. Después de mirarlo incrédulamente, una curiosidad repentina se apoderó de mí. El telescopio estaba apuntando al mismo lugar exacto que antes. Me sentí atraído como un imán hacia el ocular y tuve que ver hacia donde estaba apuntando. Cuando miré a través del cristal, una casa estaba en perfecto enfoque. Reconocí la casa de inmediato. Era la casa donde había comprado el telescopio. Esta fue la última gota para mí. Recogí el telescopio y lo llevé a la calle para tirarlo. Había algo muy mal en todo esto y solo quería olvidar que alguna vez compré esta cosa estúpida. Decidí intentar dar un paseo para despejar mi mente. No tenía sentido, sin embargo. No podía dejar de pensar en ese maldito telescopio. La confusión y la frustración que sentía hacían que mi cabeza se sintiera pesada. Era lo suficientemente temprano, así que decidí ver si podía hablar con el tipo de la venta de garaje y ver si tenía alguna respuesta. Mientras iba en camino, las mismas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. ¿Estás preguntando cuánto cuesta o el precio? Giré por la calle y sentí que mis entrañas se retorcían. La cuadra estaba cubierta de coches de policía y camiones de bomberos. Pasé lentamente mientras el equipo médico sacaba a una víctima en una camilla de la misma casa en la que había estado unos días antes. Lo único que pude vislumbrar de la persona en la camilla fue un destello de una camisa hawaiana que tenía un poco más de rojo brillante de lo que recordaba. En este punto, creo que me cerré. Mi cerebro estaba abrumado y, por lo tanto, decidió que no había forma posible de que todo esto pudiera estar conectado, o incluso ser real. Tal vez lo estaba inventando todo. Tal vez aún lo estoy. No me sorprendió cuando llegué a casa para encontrar el telescopio instalado en su lugar habitual, ahora apuntando en una dirección diferente. La tapa colocada casi burlonamente en el balcón. Durante semanas simplemente lo ignoré. Fue relativamente fácil al principio, pero cada vez que pasaba por el balcón, una pequeña parte dentro de mí era atraída como una polilla a una llama. Cada día, el tirón se hacía más fuerte y eventualmente, no pude resistir más y miré por el ocular una vez más. Esta vez no reconocí la casa que estaba en perfecto enfoque. Fue un gran alivio. Era como la sensación de satisfacción que sientes después de rascar una picazón que has estado tratando de alcanzar. Continué con mi día sintiendo que un gran peso había sido levantado de mis hombros. Es decir, hasta que encendí las noticias.
Buenas noches. Esta hermosa casa en un vecindario aparentemente tranquilo fue el escenario de una violencia inimaginable esta noche. Dijo el reportero, reconocí la casa porque la había visto unas horas antes a través del telescopio. Un triple asesinato. Sin sospechosos. Sin testigos. Corrí al baño justo a tiempo para vomitar la cena que había hecho antes. Me sentí asqueado. Perdido. Una sensación abrumadora de culpa se había envuelto alrededor de mí como una manta que lentamente me asfixiaba. Intenté destruir el telescopio, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Volví a su misma posición cada vez. Intenté simplemente ignorarlo de nuevo, pero la llamada del ocular se amplificaba exponencialmente cada vez que pasaba. Tenía que mirar eventualmente, y lo hice. Nunca veía las noticias, y apenas iba a ningún lado fuera del trabajo. Dejé de hablar con amigos y compañeros de trabajo, e incluso en mi soledad, podía escuchar susurros preocupados de las misteriosas muertes por todo el valle. Algunos dirían que era un asesino en serie, acumulando una cuenta de muertes sin patrón. Hice lo mejor que pude para ignorarlo todo. Fue lo suficientemente fácil para mi cerebro pretender que no había conexión entre estas muertes y mis acciones. Pero en el fondo, sabía la verdad y me estaba comiendo vivo. Aguanté tanto como pude sin salir a ese balcón que solía traerme tanta paz y felicidad. Pero no importa cuánto lo intentara, no podía resistir. La razón por la que estoy escribiendo esto es porque el telescopio ha estado haciendo algo diferente. Estoy seguro de que sé lo que significa, pero no puedo aceptarlo. Me desperté hace 3 días como suelo hacerlo, sudando frío, sintiendo como si no hubiera dormido en absoluto. Salí de mi habitación y lancé una mirada curiosa al balcón, sabiendo que el telescopio estaría apuntando hacia una nueva dirección, una nueva víctima. Lo que vi envió un pánico por mi columna vertebral y profundo en el pozo de mi estómago. El telescopio estaba apuntando directamente hacia mí. Salí corriendo de la casa medio vestido con el miedo anclado en el núcleo mismo de mi ser. Dormí en mi coche esa noche. Bueno, no dormí, pero no regresé a mi apartamento. Conduje y conduje y conduje tan lejos como pude alejarme de ese maldito telescopio maldito, pero cada vez que mi pánico comenzaba a disminuir, reconocía el cartel de bienvenida de mi ciudad natal pasando una y otra vez. Estaba atrapado en un círculo sin fin. Una guerra entre mi mente consciente y la corriente subterránea que me arrastraba de regreso a donde estaba tratando tan desesperadamente de escapar. Cuando era demasiado difícil mantener los ojos abiertos, me detenía y me quedaba dormido por unas horas, solo para encontrarme a unos pocos kilómetros más cerca del apartamento cuando despertaba. Han pasado 3 días, y creo que tengo que regresar a mi apartamento. Tengo que ver qué hay en el ocular. Ese pequeño trozo de vidrio tiene las respuestas que he estado buscando. Puedo sentirlo ahora. Esta vez es diferente, pero lo siento igual. Este es mi propósito.